Entonces, hoy vamos a ver lo que son ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son estos ciclos biogeoquímicos? Bueno, son los que ustedes ya conocen. Vamos a ver aquí lo que son el ciclo del agua, el ciclo también del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo y del nitrógeno. Entonces, esos son los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son estos ciclos biogeoquímicos? Involucran sustancias químicas que son componentes del suelo, bueno, que son componentes geológicos, se le dice. Geológicos son el suelo y otros componentes de la tierra. Geo significa tierra, entonces son los componentes de la tierra. Que son componentes geológicos y del ecosistema. A ver, copien el concepto. Bueno, mejor aquí pónganle al último, perdón. Así como biológicos. Ay, no. Del ecosistema. Ahí está. Entonces, por eso se les llama biogeoquímicos. Bios es vida, porque trata de los componentes, bueno, que interactúa con componentes vivos, con componentes biológicos, es decir, los seres vivos. Geo porque son de la tierra, componentes geológicos. Y químicos porque son sustancias químicas. ¿Por qué son sustancias químicas? Porque son de la tabla periódica, pertenecen a la tabla periódica. Son elementos, como el oxígeno es elemento de la tabla periódica. El fósforo también es de la tabla periódica. El nitrógeno también. Y el agua, bueno, pues sí es una sustancia química, es un compuesto químico, ¿no? H2O, el más famoso de todos. Digo, la fórmula química más famosa. Bueno, copien. Bueno. Entonces aquí claro, son movimientos de sustancias inorgánicas y del carbono. Bueno, y el carbón también. Bueno, nada más déjenme sustancias inorgánicas. Es que las sustancias inorgánicas son aquellos que no tienen carbono. Nada más que aquí también en este ciclo se incluye el ciclo del carbono. Bueno, pero las inorgánicas serían el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno y el agua. Esas son las sustancias inorgánicas. Inorgánico es que no tiene carbono. Esos son. A ver, copien.
Me avisan cuando ya terminen de copiar. Bueno, gracias. ¿Alguien falta? Bueno, entonces, dentro de estos ciclos está el que ya conocen seguramente. El ciclo del agua. Pongan como título ciclo del agua. Bueno, y aquí pongo un esquema ilustrativo de cómo es el ciclo del agua. Bueno, entonces por eso se le llama ciclo, porque es como un círculo, una circulación. No tiene un final, sino que se renueva constantemente. Entonces, empecemos desde acá, desde el derretimiento. No digo que empiece aquí el ciclo, simplemente aquí vamos a empezar a explicar. Empecemos, bueno, aquí se derriten los glaciares, ya sean los de la montaña, ya sea la nieve de la montaña, pues sí, el hielo que está en la montaña, y de ahí vienen los lagos, de ahí es donde se alimentan los lagos. Aquí está, se derrite el hielo de la montaña y de ahí se alimentan los lagos. Esa es agua dulce, agua que no tiene sal. Y también algunos glaciares quizás de otros lados. Hay lugares donde tienen glaciares, por ejemplo en Argentina. Porque están cerca del Polo Sur. Y sí, en el Polo Sur, al menos en la Antártida, que es el Polo Sur, al menos hace algunos años, 2016, reportaban que había mayor cantidad de hielo. Que bueno, al menos en el Polo Sur, no se estaban derritiendo los glaciares, sino que había más hielo. Eso es lo que estaban reportando. Y bueno, quizás se derritan en el Polo Norte, pero al menos en el Polo Sur había más glaciares, más hielo. Entonces sí, hay que ver en dónde es donde hay derretimiento, ¿no? Bueno, pero sí, no, hay una parte que se derrite y es donde alimenta los lagos. Y aquí dice también, alimenta los mantos acuíferos, las aguas subterráneas. Ahí está, entonces ese derretimiento, ya sea de la montaña o de algún glaciar, que después, como vemos, se vuelven a congelar también, es todo un ciclo, no se derriten completamente, sino que también se vuelven a congelar. Y ese derretimiento de esa parte alimenta los lagos y los mantos acuíferos, las aguas subterráneas. Aquí dice, el agua se infiltra en el suelo y se convierte en agua subterránea. Y luego dice infiltración de aguas superficiales. También una parte del agua de los lagos se filtra, se va a las aguas subterráneas. O también parte de la lluvia, y más bien eso es importantísimo, alimenta a todos los pozos y los mantos acuíferos. Por eso es importante la lluvia, porque llena otra vez los pozos y los mantos. Luego dice, las aguas subterráneas fluyen por los acuíferos. Bueno, y sí, alguna parte va a los océanos, termina en los océanos. El océano es agua salada, pero bueno, una parte termina ahí. Luego dice, la evaporación, especialmente la del mar. Bueno, y ya después de que terminamos esta parte, el agua se evapora. Es lo que nos han enseñado desde siempre, ¿no? Especialmente la del mar aporta la mayor parte de la humedad de la atmósfera. Bueno, entonces sí, por la radiación solar se evapora el agua y ya forma las nubes que después se van a convertir en lluvia. También hay una parte del agua que se evapora de los lagos también. Bueno, y aquí dice, cuando el aire ascendente se enfría, la humedad se condensa en diminutas gotas, formando niebla o nubes. Después aquí sigue, dice, el viento arrastra las nubes y las masas de aire húmedo sobre los continentes. Los vientos marinos suelen provocar las precipitaciones.
Y luego finalmente la evaporación proveniente del suelo y de la vegetación contribuye a la humedad del aire. Luego dice, cuando el aire húmedo se enfría, el agua que contiene se condensa y precipita como lluvia, nieve o granizo. Ahí está. Entonces ya como nieve, ya sea para volver a congelar, bueno, aquí en la montaña, a que se vuelva nieve en la cima, o también como lluvia para ya la parte más baja. Y o también granizo también. El granizo, bueno, en esa parte le hace daño a las cosechas. Pero sí, hay ocasiones, ya saben, en las que se precipita como granizo. Precipitación es cualquiera de estos tres tipos, lluvia, nieve o granizo, ya sea en forma líquida o sólida. Aquí condensación, recuerden que condensación es el proceso en el cual se pasa la sustancia del estado gaseoso al estado líquido. Eso es condensación. ¿Sí lo vieron en química? Bueno, o acuérdense de ¿cómo se dice? De los cambios de estado. Condensación es pasar del estado del gas al líquido. En este caso de las nubes, que es el gas, al estado líquido, que es la lluvia. Bueno, entonces, a ver, copien el esquema. ¿Dudas hasta acá? Pregunten sus dudas y empiecen a copiar el esquema. A ver, copienlo. Bueno, copien mínimo el texto de las partes del texto. Y ya después, si quieren con calma, ustedes hacen sus dibujos. Ya sea si son muy curiosos, bueno, o le dedican tiempo, está bien. Hacer los dibujos, está bien. Entonces mínimo copien el texto. Me avisan cuando terminen de copiar el texto. Bueno, ¿alguien falta? Bueno, entonces... bueno, y la lluvia es, bueno, ya saben que las gotas son esféricas. Bueno, la razón, o más o menos esféricas. La razón de que tengan esa forma es porque la naturaleza optimiza, busca gastar la menor energía posible. Es decir, para un proceso busca que se gaste la menor energía posible. Es decir, porque en la lluvia, en la gota de agua, la forma esférica, la esfera, a esa esfera le cabe la mayor cantidad de agua. Ahí está, entonces, para poder distribuir lo mejor posible el agua, usa la esfera, porque a la esfera es la figura geométrica que le cabe la mayor cantidad de sustancia. ¿Sí? Entonces por eso es que las gotas tienen esa forma esférica y no otra forma, no de cubo, de paralelepípedo o de dodecaedro, no, sino es esférica. Bueno, entonces sigamos. Bueno, eso no es importante, pero digo para ahorita, pero es nada más por si tienen curiosidad. Bueno, ahora vamos con el ciclo del carbono. Póngale como título ciclo del carbono. Vamos a ver el ciclo del carbono. Bueno, entonces empecemos a copiar. Dice cadena o ciclo de sucesos mediante los que el carbono circula a través del medio. Es lo mismo del agua, es la cadena o ciclos de sucesos mediante los cuales el agua circula a través del medio. Sí, es lo mismo, de hecho, por eso no puse el concepto.
Nada más que copiemos el del carbono. Aquí sí dice igual lo mismo, cadena o ciclo de sucesos mediante los que el carbono circula a través del medio. Recuerden que el carbono es un elemento de la tabla periódica. No solamente se presenta en forma de combustible, en forma del carbón para hacer fuego, sino también está presente en muchas sustancias. Por ejemplo, está presente en el azúcar. En el azúcar hay átomos de carbono y es esencial para los seres vivos. Son los llamados carbohidratos. Esos tienen átomos de carbono, los carbohidratos. Bueno, y dice, el carbono, circula a través del medio y de los organismos vivientes. Es como dije, los organismos vivientes necesitan compuestos con carbono. En forma de carbohidratos y proteínas. Las proteínas también tienen átomos de carbono. Luego dice, las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Recuerden que este es el dióxido de carbono, el famoso CO2. Entonces ese está en la atmósfera, en el aire se puede decir, está en el aire. Y las plantas lo agarran, lo toman. Y por medio de la fotosíntesis lo convierten en carbohidratos y en oxígeno. Es lo que dice acá. Las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en carbohidratos, proteínas y grasas, en esos tres. Lo convierten en carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces copien hasta ahí, hasta acá. Ciclo del carbono, cadena o ciclo de sucesos mediante los que el carbono circula a través del medio y de los organismos vivientes. Las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en carbohidratos, proteínas y grasas. A ver, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Entonces, sí, las plantas, ¿cómo es que producen carbohidratos, proteínas y grasas? Pues sí, por medio de la fotosíntesis. Recuerden, la fotosíntesis es el proceso en el cual la planta agarra la luz solar y le sirve de combustible para llevar a cabo sus procesos, para alimentarse. Es decir, agarra la luz solar y así puede procesar, por medio de la luz solar, procesar el dióxido de carbono y convertirlo en carbohidratos, en proteínas, grasas y también en oxígeno. También produce la planta oxígeno. ¿Cómo es que, o de dónde se ve que la planta produce carbohidratos? Pues por medio de sus frutos. Ya ven, hay plantas que, pues ya saben, producen las verduras y las frutas. Entonces las verduras son las que tienen proteínas. Esas son las que tienen las proteínas.
Y las frutas son las que tienen carbohidratos, son las que son ricas en carbohidratos. Entonces, o incluso también en sus ramas, hay aquí como vemos animales herbívoros que se comen a las plantitas. Y estas plantas pues son ricas en proteínas o carbohidratos. Entonces es todo un ciclo. Entonces los animales producen en ellas carbohidratos, proteínas, que son comidas aprovechadas por animales herbívoros. Ahí está. Ahí es donde los consumen. Bueno, y es lo que dice acá después. Dice, sigan copiando. Las plantas, son comidas por los herbívoros, los cuales a su vez son devorados por los carnívoros. Ahí está. Las proteínas y carbohidratos que consumen los herbívoros son consumidos por los carnívoros. Luego dice, cuando los herbívoros y los carnívoros mueren, sirven de alimento a los saprófitos. ¿Quiénes son los saprófitos? Son bacterias y hongos. A ver, vamos a ver. Copien esto de acá hasta los saprófitos para que especifique ahorita quiénes son. A ver, copien ahora estas son comidas por los herbívoros, los cuales a su vez son devorados por los carnívoros. Cuando los herbívoros y los carnívoros mueren, sirve de alimento a los saprófitos. Hasta ahí copien para que especifique ahorita quiénes son. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, en saprófitos pongan entre paréntesis bacterias y hongos. Esos son los saprófitos. Bacterias y hongos. Bueno, esos bacterias y hongos, al igual que los descomponedores, que son, bueno, parásitos y también carroñeros, ayudan, o más bien descomponen, bueno, valga la redundancia, descomponen a esos organismos muertos y los convierten en carbono también, en carbono para la tierra o para la atmósfera. Es decir, hay parte del carbono, al descomponerlos, hay parte del carbono que se va a la atmósfera y parte que se va al suelo. ¿Cómo se va a la atmósfera? Pues por medio de gases. Son los que conocemos como gases fétidos, cuando hay un organismo en descomposición, un organismo muerto, un animalito muerto. Esos gases que olemos como feos contienen carbono. Y también vamos a ver que también contienen nitrógeno y fósforo. Contienen esos elementos que se van a la atmósfera. Y ahí es donde vuelve ese dióxido de carbono también a la atmósfera. Y una parte va al suelo, porque hay una parte del carbono que se va al suelo. Y también por medio de la respiración animal y de los seres humanos. Recuerden que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, CO2. Eso exhalamos y eso va a la atmósfera, se devuelve a la atmósfera. Ahí está. Entonces, por medio de la respiración animal, la respiración humana y también de estas bacterias y hongos, se devuelve parte de ese dióxido de carbono a la atmósfera. Ahí está. Es todo un ciclo. La planta lo agarra ese dióxido de carbono por medio de la fotosíntesis, es decir, por medio de la luz solar, lo convierte en carbohidratos, proteínas y oxígeno también, oxígeno. Y ese oxígeno lo respiran los seres vivos y exhalan dióxido de carbono. Ahí está, lo expulsan como dióxido de carbono. Y también por medio de la descomposición, ya sea también de vegetales también, no solamente de los animales, sino que estos saprófitos
aprovechan más que nada lo que son organismos vegetales. Digamos, sí, árboles muertos, fruta podrida, etcétera. Lo aprovechan, bueno, lo descomponen y los vuelven carbono, que una parte se va a la atmósfera y otra parte al suelo. Ahí está. Y otra vez, y se vuelve a reiniciar el ciclo. Bueno, y también aquí participan las actividades humanas también. Aprovechan ese carbón, petróleo que está en el suelo, lo aprovechan para las actividades humanas. Por eso aquí está la industria. Y por medio de la combustión expulsan también dióxido de carbono. Entonces sí, también es importante. Pero bueno, lo que también se pregona actualmente, y sí es cierto, es que ahora hay un exceso de estos gases de dióxido de carbono por mucha actividad industrial. Entonces, sí, también no es bueno tener un exceso. Sí, las plantas lo pueden aprovechar, pero también pues no hay que abusar, como quien dice. Porque estos gases, como vamos a ver más adelante en clases posteriores, se acumulan. Y es lo que dicen que produce el calentamiento, ¿no? Que produce el efecto invernadero y es lo que hace daño, lo que produce alteraciones, ¿no? Bueno, entonces copien. Bueno, copien ahora esta parte. Copien lo que dice acá. Ahorita no me va a dar tiempo, pero ahorita voy a compartir una noticia sobre esto. Es un tanto interesante. Es decir, bueno, se los digo de una vez. Es decir, estos gases se deben más que nada, pues precisamente a la actividad industrial. Por ejemplo, estaban publicando que una noticia en la que una industria de carne contamina más que las 5 ciudades más pobladas del mundo. Ahí está, una empresa, una industria de carne, por toda su actividad, sus emisiones, contamina más que incluso que las 5 ciudades más pobladas del mundo. Entonces sí, esta contaminación se debe principalmente a la industria. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice acá, bueno, entonces después de saprófitos copien y a los descomponedores. Los descomponedores son los que aprovechan la carne muerta, los animales muertos y también pues sí, los seres vivos en descomposición. Bueno, más que nada animales. Luego dice, de modo que el carbono es devuelto al suelo o a la atmósfera. Bueno, lo que les decía. Por medio de gases a la atmósfera o también al suelo. Como producto de la respiración de las bacterias y de los hongos. Esos son los saprófitos, las bacterias y hongos. A ver, copien, terminen de copiar. Se quedaron ustedes en saprófitos. Entonces sigan copiando. Después de cuando les dije que pongan entre paréntesis bacterias y hongos, copien y a los descomponedores. De modo que el carbono es devuelto al suelo o a la atmósfera, como producto de la respiración de las bacterias y de los hongos. A ver, copien eso. No copien esto de P y el número, es igual el concepto. Si quieren saber quiénes son los descomponedores, vayan a esta página, bueno, de este libro. Pero bueno, ya lo dijimos la clase pasada, ¿no? Son los que convierten la materia orgánica en inorgánica. Es decir, es esto que acabamos de decir. Convierten a esa materia orgánica que son los animales muertos, bueno, los animales, los convierten en nutrientes, en carbono, nitrógeno, fósforo, y los llevan a la atmósfera o al suelo. Esos son los materiales inorgánicos. El fósforo, el nitrógeno, etcétera. Bueno, a ver, copien. Bueno, y si ya terminaron de copiar, copien el diagrama. Bueno, lo voy a alejar para que se vea todo. Ahí está. No se ve todo. El texto. Ahora copien. Bueno, terminen de copiar el texto, pues. Copien el texto. Me dicen cuando ya terminen de copiar. Espérame. Por retrasamiento. Ahí está. Ahí está. A ver, copien el texto.